5 figuras clave de la oposición venezolana pasaron más de un año asiladas en la embajada argentina en Caracas. No podían salir porque si lo hacían, la policía venezolana los capturaría tarde o temprano por cargos políticos serios como traición y conspiración. Estaban rodeados, vigilados hasta la médula, hasta que en la noche del 6 de mayo de 2025 ocurrió algo misterioso e impensable. ¡Pum! Desaparecen de la embajada argentina en Venezuela y reaparecen en Estados Unidos. Esto supuestamente con ayuda de Estados Unidos en plena capital del chavismo. Pero no fue magia, fue algo mucho más peligroso y probablemente mucho más clandestino. Esto es la historia real y aún secreta en muchísimos detalles de la Operación Guacamaya. Es probable que estemos ante una de las operaciones clandestinas y de rescate más sorprendentes de los últimos años en América Latina. No todos los días se ve a Estados Unidos ayudando a escapar a opositores estratégicos desde el corazón de un país hostil, sin disparos, sin violencia, al menos que sepamos, y con un nivel de discreción que rozaría la ficción. Hoy no solo voy a contarte la cronología de esta fuga digna de una película, sino que vamos a desmenuzar cada versión, entender el contexto del encierro, el papel de Estados Unidos, Argentina, Brasil y las consecuencias inmediatas tanto para el gobierno de Nicolás Maduro como para la oposición. ¿Cómo carajo salieron 5 personas de una de las instalaciones más vigiladas por los servicios de inteligencia venezolanos? Bueno, quizás ahora no entiendes nada, pero créeme, cuando escuches todo esto te va a volar la cabeza. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en la Operación Guacamaya, primero tenemos que dar un poco de contexto y retroceder a marzo de 2024, en plena efervescencia del escenario político y electoral venezolano. En ese momento, María Corina Machado, figura central de la oposición y líder del partido Vente Venezuela, ya había sido inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro para postularse a la presidencia. Sin embargo, había logrado posicionar a su reemplazo, Edmundo González Urrutia, como el candidato de unidad de la oposición, con ella como su posible vicepresidenta o figura clave de su eventual gobierno. Ante ese panorama y con las elecciones presidenciales venezolanas en el horizonte, el chavismo comenzó a mover fichas para descarrilar la campaña opositora. Fue entonces cuando el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su aparato judicial, emitió órdenes de arresto contra 6 miembros clave de Vente Venezuela. Las acusaciones eran muy graves: conspiración, traición a la patria, desestabilización de la democracia y vínculos con potencias extranjeras, en especial con Estados Unidos, el gran enemigo de Venezuela y de Nicolás Maduro. Los señalados sabían lo que eso significaba: prisión inmediata sin garantías procesales y posiblemente tortura o desaparición. Por eso, en un acto desesperado pero estratégico, 5 de ellos lograron llegar a la residencia del embajador argentino en Caracas buscando asilo diplomático. El gobierno de Nicolás Maduro, junto con Diosdado Cabello, aseguró públicamente que los opositores podían salir cuando quisieran. Según su versión, no estaban retenidos ni había impedimento alguno para abandonar la embajada, insinuando que su prolongada estancia fue una estrategia política más que una necesidad de protección. No obstante, desde ese momento la residencia del embajador argentino se convirtió en una especie de prisión política sin barrotes. No podían salir ni podían ser entregados sin causar un escándalo internacional. Vivieron 412 días cercados por el SEBIN, que es una especie de agencia de inteligencia venezolana, y el DAET, o sea, la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, sin saber si al día siguiente serían entregados, capturados por la fuerza o simplemente abandonados. El 28 de julio de 2024 se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro. Sin embargo, no tardaron en surgir denuncias de fraude electoral de gran magnitud. Diversos observadores independientes y organizaciones de derechos humanos e internacionales reportaron irregularidades muy graves en el proceso, desde limitaciones a la participación opositora hasta manipulación de resultados. Se registraron marchas y enfrentamientos en las calles de varias ciudades venezolanas, mientras la indignación se extendía entre sectores que consideraban el proceso electoral manipulado y carente de legitimidad. ¿Cómo olvidar los cacerolazos que estallaron al amanecer del día siguiente? Un símbolo sonoro y poderoso de protesta civil, replicando en los balcones y ventanas de toda Venezuela. A pesar de ello, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, ratificó oficialmente la victoria de Nicolás Maduro pocas semanas después, consolidando su permanencia en el poder en medio de una creciente polémica nacional e internacional.
Ese fue el inicio del asedio diplomático silencioso que daría paso a la que hoy conocemos como Operación Guacamaya, un operativo que involucra intereses de Argentina, Estados Unidos, Brasil y posiblemente otros actores, y que terminó con un escape cuyas interrogantes solo podrían ser similares a un escape de película. Pero a ver, una cosa clara, estos 5 no eran simples militantes opositores, eran el núcleo operativo de la candidatura de María Corina Machado, el verdadero músculo político, comunicacional y diplomático de la oposición. Y en un gobierno como el de Nicolás Maduro, la amenaza no es solo quien da la cara, sino quien organiza la resistencia tras bambalinas. Veamos por qué cada uno era un objetivo de alto valor para Nicolás Maduro y para Diosdado Cabello. Magali Meda, jefa de campaña y asesora de confianza. Meda no solo coordinaba la campaña de Machado, era la arquitecta del plan electoral más desafiante que ha enfrentado el chavismo en años. Diseñó estrategias de movilización en zonas controladas por el oficialismo, tejió alianzas con líderes regionales y sabía dónde estaba el voto útil, el voto oculto y el voto castigo. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña. Este era el enlace directo con embajadas, gobiernos extranjeros y organismos multilaterales. Urruchurtu fue clave en la internacionalización del conflicto político venezolano, es decir, él ayudó a poner el foco mundial sobre la farsa electoral del chavismo, gestionando sanciones, comunicados y presiones desde el exterior. Para el gobierno de Nicolás Maduro, él era el canciller de facto de la oposición. Claudia Macero, directora de comunicaciones. La guerra también se libra en las narrativas y en la propaganda opositora, y Macero era la comandante en ese frente. Fue la estratega detrás del discurso opositor, las campañas virales, el manejo mediático de inhabilitar a María Corina y la construcción del relato de resistencia democrática. Humberto Villalobos, estratega electoral. Villalobos manejaba los números, no solo coordinaba con técnicos del Consejo Nacional Electoral, sino que desarrollaba modelos para sortear la manipulación institucional del chavismo. Sabía cómo mapear los centros de poder, estimar fraudes y planear rutas legales e informáticas para proteger el voto. En una elección que parece fue manipulada desde su origen, su rol era el de saboteador técnico del fraude. Omar González, exdiputado con mucho peso político. Omar González era el más experimentado en política parlamentaria y negociación institucional. Conectado con viejos actores de la Asamblea Nacional y con redes dentro de las Fuerzas Armadas retiradas, su presencia daba legitimidad, experiencia y puente con sectores tradicionales del poder venezolano. Era, en muchos sentidos, una figura que podía ayudar a construir una transición si el chavismo caía. Durante 412 días, estos 5 opositores vivieron bajo lo que llamaron un asedio permanente. Agentes del SEBIN, la temida inteligencia venezolana y unidades de la policía política rodeaban día y noche las únicas 2 entradas de la embajada argentina. El hostigamiento era sistemático: cortes de luz y agua deliberados, ejecutados por Corpoelec, la estatal eléctrica, rondas intimidatorias con patrullas y un acceso cada vez más limitado a alimentos y medicinas. Todo calculado, todo medido. Un desgaste psicológico que, según palabras de la propia Machado, convirtió la embajada en un centro de tortura diplomático. Y aquí entra un detalle clave para entender la narrativa que se desató después. Inicialmente eran 6 opositores. El sexto era Fernando Martínez Motola, exministro en los años 90 y figura respetada dentro del entorno opositor. En diciembre de 2024, enfrentando graves problemas de salud, tomó la decisión de abandonar la embajada. Se entregó a las autoridades venezolanas y falleció en febrero de 2025. Su salida marcó el inicio de un deterioro aún más agudo dentro de la residencia diplomática y dejó a 5 figuras atrapadas, 5 nombres, 5 rostros, 5 blancos políticos, los mismos que, contra todo pronóstico, protagonizaron lo que hoy se conoce como la Operación Guacamaya. Creo que hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Ya estamos por terminar el contexto. La situación se volvió aún más tensa y enredada a nivel diplomático. Todo se aceleró tras la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina en diciembre de 2023. Javier Milei condenó abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro y en agosto de 2024 Argentina retiró a todo su cuerpo diplomático de Caracas, dejando su embajada virtualmente vacía, pero aún con 5 asilados opositores a Maduro adentro. Ante ese vacío fue Brasil, bajo el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva, quien decidió asumir la protección tanto de la sede diplomática argentina como de los opositores refugiados. A través de Itamaraty, su Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil buscó una salida negociada durante meses. Propusieron todo, salvoconductos diplomáticos, incluso un transporte aéreo humanitario para llevar a los 5 asilados fuera del país bajo custodia brasileña. Pero el gobierno de Nicolás Maduro se negó rotundamente. Para Caracas, aquellos 5 no eran activistas ni refugiados políticos, sino criminales acusados de conspiración, traición a la patria y desestabilización del orden constitucional. No habría salvoconductos
salvoconductos, no habría negociaciones y mucho menos vuelos humanitarios. Y esa postura no fue una simple declaración diplomática, se convirtió en una política de cerco implacable. Para Maduro y su cúpula de poder, esto no era un asunto menor, era una bomba política viva justo en Caracas, una amenaza que no podían neutralizar pero tampoco ignorar. Los tenían a la vista, rodeados, vulnerables, pero intocables. Y lo peor estaba por venir. Según fuentes diplomáticas, el gobierno de Venezuela incluso revocó formalmente la autorización que permitía a Brasil custodiar la embajada argentina. Una movida extrema que rompía los principios de protección diplomática establecidos por la Convención de Viena y que dejaba a los asilados completamente expuestos, sin escudos formales, sin protección internacional efectiva. Ese momento, según varias versiones, pudo haber sido el puente de quiebre, la línea roja. Y a partir de ahí, algo cambió. Y lo que vino después fue la Operación Guacamaya. Operación Guacamaya, precisión quirúrgica o fuga negociada. Y así llegamos al 6 de mayo de 2025, la noche en que todo cambió. Los 5 opositores que llevaban más de un año asediados dentro de la embajada argentina simplemente desaparecieron. María Corina Machado fue quien bautizó la operación como Guacamaya. Entre la oscuridad del 6 y la madrugada del 7 ya estaban en suelo estadounidense sanos y salvos. Uno de los primeros en confirmarlo fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien lo anunció en su cuenta oficial de X con este mensaje. Estados Unidos celebra el rescate exitoso de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la embajada argentina en Caracas. Tras una operación precisa, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones de Venezuela, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestro agradecimiento a todo el personal que participó en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a garantizar la liberación segura de estos héroes venezolanos. María Corina Machado no escatimó en elogios, por supuesto. Impecable y épica, diseñada con tanta precisión y ejecutada a la perfección, aseguró que el régimen de Maduro no lo vio venir y que la operación demostraba la vulnerabilidad de un aparato de seguridad que, según ella, tenía la embajada como la segunda instalación más cuidada en todo el país, después del Palacio de Miraflores. La oficina del presidente Javier Milei también dio un comunicado y lo estás viendo ahora mismo en pantalla. Pero entonces viene la gran incógnita. ¿Cómo diablos lo hicieron? Al día de hoy, 12 de mayo de 2025, los detalles logísticos siguen siendo uno de los secretos mejor guardados de la política latinoamericana reciente. ¿Salieron por tierra, por aire o por mar? ¿Bajo custodia diplomática? ¿Con documentos falsos? ¿En vehículos camuflados? ¿Con la complicidad silenciosa de alguien dentro del gobierno de Maduro o del SEBIN o del DAET? Debes saber que la SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que opera como la CIA del chavismo, tenía rodeada la embajada con vigilancia 24/7. El DAET también tuvo cierta participación, y aún así los 5 desaparecieron sin un solo disparo. Y Machado fue clara, ciertos detalles permanecerán en reserva para proteger a quienes participaron. Algunos medios han reportado, aunque sin aportar pruebas concluyentes, que los 5 opositores habrían salido de la embajada en un vehículo camuflado, una maniobra que, dadas las condiciones de vigilancia extrema, resulta difícil de imaginar sin algún tipo de apoyo interno o externo. Según esta versión, habrían recorrido cientos de kilómetros hasta llegar al occidente de Venezuela, donde en algún punto no especificado habrían abordado una aeronave ligera con rumbo final hacia Estados Unidos, posiblemente realizando una o más escalas intermedias. Otros especulan que pudieron haber llegado a Curazao o incluso salido directamente por vía aérea desde un punto no oficial, pero hasta el momento no hay confirmación oficial de ninguna ruta. Ese secretismo, más allá del morbo, cumple un propósito estratégico. ¿Es para proteger fuentes y métodos? ¿Para mantener el efecto sorpresa ante futuras acciones? ¿O para darle al gobierno de Maduro una salida simbólica, evitando una respuesta violenta o una escalada diplomática? Todas estas son posibilidades plausibles. Lo que sí se ha dejado claro es que hubo coordinación internacional al más alto nivel. Tanto María Corina Machado como voceros de 20 Venezuela afirmaron que Estados Unidos lideró la operación. El gobierno de Javier Milei, que había otorgado el asilo inicial, celebró la liberación y agradeció públicamente a Estados Unidos y a Rubio. El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, negó que existiera una negociación con el chavismo y aseguró que fueron meses de planificación sigilosa. Por otro lado, Brasil, que mantenía la protección simbólica de la embajada, afirmó haberse enterado la misma noche en que se concretó la operación. Su cancillería reiteró que intentaron durante meses conseguir salvoconductos, pero que su rol no fue de ejecutor, sino de facilitador previo. Pero aquí yo mismo lanzo una gran pregunta que hace que todo esto suene, dependiendo de a quién le preguntes, como una hazaña brillante o como una historia difícil de creer. ¿Cómo es posible que 5 personas, 5, no una, hayan escapado de una de las instalaciones más vigiladas de Venezuela sin que nadie lo notara o lo reportara?
Pensemos en lo siguiente. Primero, debían salir de la embajada, que tenía solamente 2 entradas custodiadas día y noche por agentes del SEBIN, con más de 1 año de experiencia vigilándolos. ¿Cómo los cruzaron? ¿A pie? ¿En vehículos diplomáticos? ¿Usaron túneles? ¿Los disfrazaron? Nadie lo sabe. Pero ese era solo el primer filtro, y ya de por sí eso era brutal, porque tengan por seguro que las órdenes de estos hombres, si veían una mano afuera de la embajada, era capturarlos y arrestarlos. Luego tuvieron que salir de Caracas, el corazón del poder chavista, la ciudad más controlada del país. Para huir de Venezuela había solamente 2 opciones lógicas: por tierra, cruzando fronteras plagadas de controles militares y policiales, o simplemente por el hecho de que se notaría su ausencia, o por mar, saliendo desde alguna zona costera custodiada por la Armada y el SEBIN hasta llegar a otro país. Y aún más improbable, sin levantar sospechas, sin un solo disparo, sin confrontar a los cuerpos de seguridad. Todo indica que fueron acompañados por alguien que no solo los protegió físicamente, sino que tal vez tenía autoridad, logística, rutas seguras y respaldo internacional. Para rematar, habrían abordado un avión privado o una embarcación que los sacaría del país, porque evidentemente no podían salir en un vuelo comercial. Eso implica acceso a recursos de alto nivel, probablemente proporcionados por una potencia extranjera o una red diplomática muy bien engrasada. Tal vez sí, tal vez es posible, pero lo veo muy poco probable. Y en menos de 12 horas ya estaban en suelo estadounidense bajo resguardo, protegidos, celebrados. De verdad burlaron todos los filtros de la policía política más temida de Venezuela, con 1 año de experiencia espiándolos, siguiéndolos, interviniéndolos. Estamos hablando de los 5 individuos más peligrosos para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y aún así desaparecieron sin dejar huella, sin un tiroteo, sin bajas, sin testigos. De ser cierto todo esto, estaríamos ante una de las operaciones de extracción y rescate más complejas y limpias de la historia reciente en América Latina. No se escucha algo parecido desde que el Mossad israelí sacó clandestinamente al criminal nazi Adolf Eichmann de Argentina en 1960 sin autorización del gobierno argentino, y lo llevó a Israel para ser juzgado y ejecutado en la horca. Pero otra cosa, María Corina Machado, ante Grupo Fórmula de México, dijo lo siguiente: Esta es una operación que comenzó hace mucho tiempo. Como ustedes comprenderán, ningún detalle va a ser revelado para protección de todos los involucrados. Lo que yo sí les puedo decir, y lo he comentado en estas últimas horas, es que esto va a dar para, créanme, varias temporadas de series en Netflix y en libros, largometrajes, porque todo lo que ustedes puedan imaginar se queda corto al lado de los riesgos que estos compañeros asumieron y la precisión con la cual se ejecutó esta operación. Realmente es algo milagroso. La guerra de narrativas. ¿Quién dice la verdad? Y aquí es donde todo se vuelve más controversial, porque apenas se difundió la noticia, estalló la guerra de versiones, una auténtica batalla por el relato. Por un lado, la versión del rescate impecable. María Corina Machado, por supuesto, y como ya dijimos, fue la principal vocera. Para ella, una operación épica que demostró las fracturas internas del chavismo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tuiteó sobre el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro, calificándolo de operación precisa. La presidencia argentina de Milei se sumó a la celebración, hablando de un importante paso en la defensa de la libertad en la región. Todos ellos negaron tajantemente cualquier tipo de negociación con Maduro. María Corina Machado incluso preguntó retóricamente: ¿a quién le creemos? ¿A Diosdado Cabello o al secretario Rubio, al presidente Milei y a la Cancillería brasileña? Pero del otro lado del ring, el gobierno de Maduro, a través de su hombre fuerte y mano derecha, Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, tiene su versión. Aquí no hubo ningún rescate heroico. La salida de los opositores fue negociada con el gobierno. Literalmente, Diosdado Cabello dijo: ellos montaron su show y al final terminaron negociando. Diosdado Cabello también metió en la narrativa la salida de la madre de María Corina Machado hacia Colombia, insinuando que formaba parte del supuesto paquete negociado. María Corina Machado confirmó la partida de su madre, sí, pero explicó que se debió al hostigamiento constante por parte del gobierno y negó rotundamente cualquier vínculo con la operación Guacamaya. Y hay un detalle clave que no debe pasarse por alto. El gobierno de Nicolás Maduro tardó en reaccionar oficialmente. Durante las primeras horas reinó el silencio y la confusión. No hubo comunicados, ni control de daños inmediato, ni vocerías formales de parte del gobierno venezolano. El duelo de versiones. ¿A quién creerle? Entonces, ¿a quién le creemos? Si analizamos los elementos con objetividad, la balanza parece inclinarse hacia la hipótesis de una operación de extracción encubierta. ¿Y por qué digo esto? Primero,
el alto nivel de secretismo. Si realmente se trató de una negociación pactada, ¿por qué no hubo comunicación clara y oportuna que permitiera al gobierno mostrarlo como un gesto diplomático o humanitario? Segundo, la reacción tardía y algo confusa del oficialismo. La afirmación de que Claudia Macero había salido meses antes, cuando múltiples fuentes internacionales la ubicaban aún dentro de la embajada, genera más dudas que certezas y parece más un intento de desviar la atención que de aclarar lo sucedido. Tercero, la firmeza con la que los actores internacionales como Estados Unidos y Argentina calificaron la salida como un rescate exitoso. Gobiernos con esa proyección y poder global no suelen emitir declaraciones de ese calibre si no tienen una base sólida. Arriesgar toda su credibilidad por una versión fácilmente desmentible no tiene mucho sentido. Este creo que es uno de los más fuertes, porque tanto Javier Milei como el secretario de Estado de los Estados Unidos, una de las manos derechas de Trump, lo dijeron. Y cuarto, el factor político. El chavismo no acostumbra a hacer concesiones de ese tipo sin sacar rédito público a cambio. Yo veo extremadamente poco probable que Maduro, incluso negociado, deje ir a 5 de las personas que más daño podrían hacerle a su gobierno políticamente hablando. Una operación negociada y controlada por el propio gobierno venezolano probablemente habría sido anunciada con fuerza desde el minuto 1 como un acto de soberanía, de magnanimidad o de victoria moral. Pero en este caso, el silencio inicial sí fue notorio y cuando llegó la respuesta fue reactiva, no proactiva. Ahora bien, el reconocido escritor y periodista peruano Jaime Bailey tiene una perspectiva bastante conservadora y escéptica sobre cómo pudo haberse llevado a cabo la operación Guacamaya y la cual plantea puntos muy lógicos. Dijo lo siguiente: Trump es muy renuente a todo uso de la fuerza militar. Entonces yo no creo que Marco Rubio le haya dicho: señor presidente, tenemos que mandar 50 soldados a rescatar a estos 5 héroes venezolanos en la embajada argentina. No lo creo. Y Trump le hubiera dicho: Marco, no lo vamos a hacer de esa manera. Pero si se ha hecho de una manera encubierta, solapada, con la intervención desde las sombras de Lula, el presidente de Brasil, eso tendría más sentido. Lula lo saca de la embajada argentina, lo lleva a la embajada de Brasil y desde ahí coordina con Rubio para sacarlos a un tercer país, ¿no? Que puede haber sido Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, cualquier islita de esas caribeñas que están cerca de Venezuela, y ya de ahí, claro, Marco Rubio manda un avión y los trae a Estados Unidos. Yo les prometo que les voy a contar todo lo que pasó exactamente, pero hoy solo tengo estas 3 fuentes: la de Casto Ocando, que es un periodista brillante y que dice que no hubo negociación entre Estados Unidos y la dictadura venezolana, que Maduro no sabía de la liberación de estos héroes y que Maduro no expidió salvoconductos, y yo le creo a Casto. La del Wall Street Journal, que dice que Lula da Silva fue clave en la liberación de estos 5 héroes venezolanos y en la liberación de la mamá de María Corina también, Lula. E Infobae, que presenta otra perspectiva y dice que fue una operación militar de Estados Unidos. Ahora bien, esto no es un juicio político. Yo no vengo aquí a defender a la oposición venezolana ni a criticar al chavismo. Mi intención es simplemente poner sobre la mesa los hechos disponibles, contrastar las versiones y resaltar lo que no cuadra y lo que probablemente sí. Porque al final del día, lo que ocurrió entre el 6 y 7 de mayo de 2025 sigue envuelto en misterio. Y lo más honesto que podemos hacer es reconocer lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que merece seguir siendo investigado. Ahora bien, el caso dio otro salto. Magali Meda, una de las 5 opositoras que logró escapar a Estados Unidos durante la operación Guacamaya, publicó el 7 de mayo de 2025 una serie de videos e imágenes que muestran lo que sería la entrada de presuntos agentes del SEBIN u otro organismo de seguridad venezolano a su vivienda en Caracas. 2 días después, el 9 de mayo de 2025, denunció un nuevo incidente. Hombres encapuchados y otros vestidos de civil irrumpieron en la casa de su madre, también ubicada en la capital venezolana, y se llevaron su auto. Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de los responsables, todo apunta a una posible represalia en medio del impacto político que ha generado la operación. Entonces, la operación Guacamaya no es solo la fuga de 5 opositores, es en muchos sentidos un thriller geopolítico latinoamericano en tiempo real, con operaciones y comunicaciones encubiertas, guerra de narrativas, fracturas internas, diplomacia de alto riesgo y muchas preguntas sin respuesta. Porque esto no se trata solo de cómo salieron, se trata de qué representa esa salida para el futuro del gobierno de Maduro, de la oposición y del equilibrio regional en América Latina. Y sobre todo, quién tiene el control real de la narrativa y del poder.
Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.